Buenos días, amados. Ha sido una mañana hermosa. El Señor nos ha hablado, ¿verdad? Muy bendecidos realmente. Sabe, esta mañana voy a compartir sobre los procesos divinos para el alma. Ese fue el tema que me asignó mamá. Y yo quiero comenzar leyendo la escritura que está en Deuteronomio 6:5, que dice que debemos amar al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mire que este mandato tan hermoso, el Señor lo estableció y lo dio a la nación de Israel. Y le dice, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sabe, todo nuestro espíritu, toda nuestra alma, significa que Dios quiere que lo amemos con la mente, con las emociones, que lo amemos sometiendo nuestra voluntad, haciendo lo que Él nos mande hacer. Dios quiere, mire, y yo meditaba que no quiere que lo amemos con el 50%, con el 90%, sino con todo. Dios quiere el todo. Él se dio todo y Él espera que nosotros lo amemos con todo. Y sabe, yo meditaba lo hermoso que es el amor. Y realmente Él nos amó primero. La palabra dice que Dios nos amó primero. Y Él se derramó, se dio a sí mismo por amor a nosotros. Ahora, ¿sabe que yo le preguntaba al Señor? Y desde que mamá me asignó el tema, he estado preguntándole al Espíritu Santo. Y yo le decía al Señor, ¿qué es lo que más afecta a nuestra alma? Y el Señor me hablaba, y el domingo pasado el apóstol Oscar compartía y él hablaba del huerto. Y él decía que cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ellos lo tenían todo, ellos vivían en la presencia del Señor. Pero que cuando la serpiente le habló a Eva, mire lo que la serpiente hizo. La serpiente le dice, ¿con que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol? Y ella le dice, sí, Dios nos dijo que no comiéramos de ese árbol, ni le tocáramos, porque el día que comiéramos de él ciertamente moriríamos. Y la serpiente le dice, mentiras, mentiras. Lo que Dios no quiere es que ustedes sean como Él. Lo que Dios no quiere es que ustedes sean sabios como Él. Y sabe, cuando yo meditaba en eso, yo entendí que lo que el enemigo inyectó o sembró en la mujer fue la altivez, el orgullo para no creer más en Dios, para no tomar en cuenta a Dios, para desobedecer a Dios y no dejarse enseñar por Él. El hombre y la mujer decidieron tomar otra enseñanza y no la enseñanza del Señor. Y eso ciertamente los llevó a cautiverio, los llevó a muerte, como lo dijo el Señor. Y sabe, la palabra dice que el fin de la fe es la salvación de nuestras almas. ¿Cuántos aquí queremos que nuestras almas sean salvas? La palabra dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. O sea que el Señor quiere, irreprensible significa sin tacha, decía en un lugar, o sin mancha, así es. Entonces, todo nuestro ser tiene que ser salvado, liberado por la mano del Señor. Y la Escritura también dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo
si pierde su propia alma? ¿De qué le sirve a uno tener todo el dinero del mundo? ¿De qué nos sirve ser dueño de tantos territorios si no podemos gobernar nuestra propia alma? Si perdemos nuestra propia alma. Entonces es importante, nuestra alma es muy importante. Y sabe, mientras yo leía Isaías 61, cuando Jesús dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha enviado Jehová a predicar buenas nuevas a los pobres, a dar libertad a los cautivos, a sanar los corazones quebrantados. Yo meditaba en que es el alma la que es llevada a cautiverio. Es el alma la que se fragmenta, es el alma la que se angustia, es el alma la que entra en luto. Y sabe, Dios sabe y Dios anhela también que nosotros seamos salvos en todas las áreas de nuestro ser y que nuestra alma sea salvada o sanada o liberada. Y por eso Dios nos procesa. Dios nos procesa. Dios hace una labor de limpieza en la vida de cada uno de nosotros. Y sabe que yo siempre había leído esto sobre Jesús, pero esta mañana, mientras yo estaba meditando y repasando lo que iba a compartir, yo pude ver como más fuerte como el Espíritu Santo me decía. Y yo quiero que primero vayamos ahí para que lo miremos. En Mateo 11, 29, 30, Jesús dijo: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Sabe que hoy que lo leía, creo que lo podía entender más? Porque Jesús nos está diciendo, y Él anteriormente dice: a todos los que están cargados, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Y luego dice: lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y sabe, cuando yo meditaba en eso, si usted medita, un yugo es una madera que unía a dos bueyes, y donde iba el buey más fuerte, el otro también tenía que ir. Y Jesús nos dice que nosotros vengamos y aprendamos de Él, que Él dice: manso y humilde de corazón. ¿Qué es la mansedumbre, amados? La mansedumbre es alguien que se deja enseñar, que se deja formar, alguien que tiene un corazón enseñable. La mansedumbre, María Fernanda hace poco compartió allá en San Pedro Sula y decía: es como cuando nosotros vemos dos animalitos y decimos: este es manso y este es bravo. ¿Y qué significa? Que el uno es amoroso, se deja formar, pero cuando usted mira algo bravo, usted mira que salta, que quiere atacar. Entonces, cuando yo miraba esto, yo entiendo que la mansedumbre y la humildad nos hacen tener un corazón enseñable. Y sabe, necesitamos un corazón enseñable. Necesitamos dejarnos moldear por el Señor. Nuestra alma necesita ser formada. Necesita ser enseñada. Y para eso nosotros tenemos que renunciar a veces a las maneras, a nuestra propia apreciación, a cómo yo miro las cosas, para ver las cosas como Dios las mira. Y sabe, el Señor me ponía mucho al rey David. Cómo el rey David fue procesado. Fue un hombre que vivió mucho quebranto,
pero también es un hombre del cual la Escritura nos dice que era un varón conforme al corazón de Dios. Y yo le preguntaba esta mañana al Señor, ¿por qué David era un hombre conforme a tu corazón? Y realmente me impresioné, ¿sabe? Cuando usted lee el Salmo 119. ¿Cuántos han leído aquí el Salmo 119? ¿Sabe? El Salmo 119 tiene 176 versículos. Y en todos ellos, el rey David habla de lo que la palabra del Señor ha provocado en él. Él dice que él ha meditado en su palabra, que él ha meditado en su ley, que cómo guardará el joven su camino, con guardar tu palabra. Él ahí menciona cómo la palabra de Dios ha sido una delicia para él, porque le ha enseñado lo que es justo, le ha enseñado lo que a Dios le agrada y lo ha sacado de la oscuridad. Entonces, ¿sabe? Yo meditaba en que realmente lo que nosotros como hijos de Dios necesitamos realmente es soltar el orgullo. Porque cuando somos orgullosos estamos en nuestra propia opinión. No, ¿sabe? Cuando usted está realmente lleno de orgullo, a usted le pueden decir que haga algo y usted dice no, porque lo que yo quiero hacer es esto. Y lo voy a hacer así como yo dije. No aceptamos corrección. Pero qué importante, amados, es tener un corazón enseñable. Y sabe, David tenía un corazón enseñable y él meditaba en su ley de día y de noche. Él decía, aún mientras duermo, tú enseñas a mi conciencia. O sea que David no solo decía, ay, es que hoy me toca leer, vamos a decir, en ese tiempo no estaban los salmos porque él escribió los salmos, entonces hoy me toca leer Levítico. Él no decía eso. Él se deleitaba porque era enseñado por Dios a través de su palabra. Y a mí me impacta cuando sabemos que cuando Dios lo unge como rey, Dios acababa de desechar al rey Saúl porque él había desobedecido al Señor. Y Dios ungió en su lugar al rey David. Y vemos que Saúl al principio lo lleva a su palacio, lo sienta a la mesa con él, pero después, cuando ya David empieza a ir a las batallas y oye que las doncellas cantaban, Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000, los celos inundaron el corazón de Saúl. Y Saúl quiso matar, y desde entonces él empezó a perseguir a David. Y yo no sé, amados, cómo usted se sentirá cuando alguien lo rechaza, cuando alguien habla mal de usted, cuando alguien lo busca para hacerle daño. Pero realmente eso era todo lo que Saúl buscaba de David. Y cuando a veces alguien nos ha hablado mal de nosotros o nos ha hecho una mala pasada, como decimos nosotros, lo que hacemos es que nuestro corazón a veces se endurece, a veces sentimos resentimiento y no queremos perdonar, a veces deseamos, sabe, hace poco nos quedamos muy asustados en la escuela, pero un niño hizo un dibujo porque él estaba molesto con sus compañeros y sabe que uno de esos dibujos era su compañerito siendo arrollado por un carro. O sea, a veces los malos deseos de nosotros llegan ahí. Desear que tal vez que algo malo le pase porque estoy enojado por lo que me hizo. Y eso realmente nos habla de la maldad a veces que hay en nuestro corazón. Y con esa maldad es con la que Dios quiere lidiar, porque así como dice el libro de Malaquías, Dios está sentado limpiando la plata y el oro. Y sabe, el oro y la plata se limpian a través del fuego. Y dice que es todo un proceso, pero lo que se hace es que el sucio
toda la suciedad que hace que el oro no sea puro pueda ser sacado. Y sabe, eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y a veces a través de las circunstancias, a través de los diferentes, a veces experiencias que vivimos, Dios nos muestra a veces lo que hay en nuestro corazón. Y tal vez a veces cuando nos corrigen, cuando usted está enojado porque tal vez su autoridad le dijo algo, de pronto lo que sale es la rebelión en nosotros porque estaba ahí escondidita. Y a veces nos abandonamos en ella, pero realmente yo meditaba, amados, cuando Jesús dice, aprended de mí, yo creo que nosotros ese yugo no lo podemos soltar. Y cuando vivimos experiencias, nosotros siempre tenemos al Espíritu Santo en nosotros ahora, para que nos muestre, porque a veces nosotros vamos y le decimos al Señor, mira lo que esta persona me hizo, mira, es injusto, y empezamos a decirle, pero a veces no le preguntamos al Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo recibí yo esto? ¿O provoqué yo esto y no me doy cuenta? Entonces el Espíritu Santo puede llevarnos y siempre nos va a conducir a toda verdad. Porque el Espíritu Santo, amados, está interesado en limpiarnos, en sanarnos, en purificarnos. Y entonces el rey David, vemos que Saúl empieza a perseguirlo y David tiene que huir, pero dice que en un momento, mientras Saúl lo perseguía, Saúl entró en una cueva, dice, para hacer sus necesidades. Y los valientes de David iban con él y le dijeron, mira, ahí está Saúl. Este es el tiempo en que Dios entrega a tu enemigo en tu mano. Mira, está listo para que acabes con él. Este es el tiempo de tu victoria, David. Y dice que David agarra su espada y cuando él iba, dice que solo cortó el borde de su manto y dice que él se perturbó y él dijo, ¿cómo voy yo a matar al ungido de Jehová? Y sabe, a mí me impacta realmente porque David entendió que él no podía cometer impiedad, dice. Yo le voy a leer lo que él dijo, realmente a mí me conmovió. Porque yo puedo ver, amados, que cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, cuando nosotros tenemos un corazón y le decimos, Espíritu Santo, enséñame, muéstrame qué estoy haciendo mal, el Espíritu Santo nos revela no solo la condición del corazón de la otra persona, nos revela la condición de nuestro corazón. Y sabe, yo puedo ver que en David había temor a Dios. Y él dijo, no voy a hacer nada yo que dañe mi relación con el Señor. No voy a hacer nada yo que afecte o cometa impiedad y haga algo que desobedezca lo que el Señor me ha dicho en su palabra. Y vemos que el temor a Dios era tan fuerte que David no lo mata. De hecho, David le dice, Saúl, mira, hoy tuve la oportunidad de matarte, pero ¿cómo voy a tocar yo al ungido de Jehová? Y vemos que aún sabe, cuando lo saluda se postra. Yo digo, Dios mío, lo anda persiguiendo, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo es posible? Porque realmente, amados, tenía un corazón humilde y sencillo. Tenía un corazón perdonador. Le dice, he aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Y dijo David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. A veces, amados, nosotros conocemos la palabra, pero no aplicamos la palabra. Y no se lo digo a usted, me lo digo yo.
Porque, sabe, el Señor nos dijo, es parte de la enseñanza de Jesús, Él dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero aquí yo les digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maltratan y a los que quieren mal de ustedes. Y yo digo, ¿cómo puede ser eso? Cuando a veces en nuestro corazón hay tanta maldad, cuando la reconocemos y cuando renunciamos a ella, a veces no es fácil. Pero el Espíritu Santo nos da la capacidad para poder hacerlo. Por eso vino Jesús, porque Él ya venció. Y en Él nosotros tenemos la fuerza y la capacidad para vencer. Sabe, yo tuve una experiencia, y no voy a decir que yo fui la de David, sino por el contrario como Saúl. Una experiencia hace muchos años atrás, donde, sabe, bien dice la palabra que los celos son como la muerte, es algo fuerte. Cuando uno tiene celos hacia una persona. Y yo recuerdo que cuando nosotros estábamos aquí cerca, nuestra oficina estaba a la par de la oficina de mamá. Y nosotros pasábamos bastante tiempo con ella. Pero luego ella nos ungió y nos mandó como pastores a San Pedro Sula. Y cuando nos fuimos para San Pedro Sula, pues ya no estábamos tan cerquita de ella, nos mirábamos tal vez más que todo el fin de semana. Y entonces ya miré yo que yo ya no estaba tan cerquita de ella, sino que había otra persona que tal vez yo decía, ahora ella tomó mi lugar. Y entonces empecé a sentir unos celos, amados, terribles. Y mire, era algo que aún cuando me iba a acostar, venía aquello sobre mí y yo me levantaba y yo gemía, me iba de la habitación porque no quería contarle a Pastor Remo lo que estaba pasando. Y me iba a la otra habitación, un estudio que teníamos en ese tiempo. Y yo me postraba y yo le decía al Señor, Señor, no quiero sentir esto. Libérame de estos celos, libérame, no quiero sentir esto. Y sabe, aquello pasaba y nada, seguía sintiendo aquello. Y yo recuerdo que yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿qué hago? Y el Espíritu Santo me dijo, la persona es madura y tú puedes buscarla y hablar con ella para que ella ore por ti. Y entonces yo hice una cita con esa persona y le dije, mire, quiero hablarle de algo, de una ovejita. Pero la ovejita no era cierto. Era cierto que tenía que decirle algo, pero no era esa la razón por la que quería hablar con ella. Y cuando me senté y le digo, mire, quiero abrir mi corazón. Me ha estado pasando algo y le abrí mi corazón, le dije qué era. Ella se quebrantó y me dijo, yo quiero que usted ore por mí. Y oró por mí. Y ese día yo fui libre de eso. A veces no es fácil, amados. Pero a veces las cosas que cargamos son fuertes y necesitamos la sanidad y la liberación que están solo en el Señor. Pero a veces no queremos ser confrontados con nuestra propia maldad. Y Jesús vino para sacarnos, porque sabe, cuando nosotros le permitimos al enemigo avanzar, el enemigo opera a través del engaño, como lo hizo con Adán y Eva. Opera a través del engaño. Y a veces nosotros caemos en las mentiras del enemigo. Y cuando yo miraba a Isaías, yo digo, el Señor lo sabe. Y el Señor por eso dijo, yo he venido para predicar el Evangelio. Porque bien lo decía el apóstol Pablo, la palabra de Dios es vida. Y cuando nosotros recibimos la palabra tiene el poder para penetrar y para liberarnos. Y Él dijo, yo he venido para sanar los corazones quebrantados. Amados, y cuando alguien nos ha hecho daño, el mejor antídoto, el mejor antibiótico, lo que va a sanar las heridas de nuestro corazón es perdonar al que nos ha hecho daño. Pero a veces no queremos perdonar. A veces nos resistimos en perdonar porque el orgullo a veces es tan fuerte, no es lo que me hizo, no es justo y no lo voy a perdonar. Yo siempre, cuando medito en el testimonio de Joyce Meyer,
realmente me impacta, como ella siendo violada por su propio padre, el Espíritu Santo la condujo a perdonar. Y el Espíritu Santo, amados, Él nos ama y Él sabe lo que necesitamos. Y nosotros necesitamos permitirle que Él penetre a algunas áreas donde hemos estado en cautiverio para que podamos salir a libertad. Porque a eso Él nos ha llamado. Y sabe, el rey David dijo algo. A mí me impacta porque yo no sé todo lo que David experimentó en esa persecución, porque era como enemigo tras enemigo persiguiendo a David. Y a lo mejor así pasa en nuestras vidas, el enemigo nos persigue. Pero quiero decirle, tenemos a favor nuestro a nuestro Dios Todopoderoso. Como decía Pastor Remo esta mañana y lo dijo tantas veces, en Él podemos confiar, en Él estamos seguros, en Él, amados, nosotros podemos depositar nuestra confianza. Y sabe, David dice en el Salmo, creo que es 18, él dice, en mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó. Y sabe, mientras yo leía todo ese salmo, créanme que yo me quebranté, porque David dice, Él inclinó los cielos. Yo no me imagino cómo el Señor inclinó los cielos, y dice, cabalgó en un querubín y Él vino en mi ayuda. Y dice, humo salió de su nariz y lanzó carbones encendidos. O sea que David vio el amor del Padre queriendo sanarlo y restaurarlo. Y David solo hizo algo, se humilló. Reconoció que a lo mejor él no era a través de la fuerza humana que él podía resolver el problema, sino confiando en Dios y siguiendo sus instrucciones. Y sabe, realmente es impactante, porque dice que Dios puso al descubierto las aguas y dice que lo sacó a él. O sea, yo meditaba, yo digo, David realmente se sentía atrapado como en las muchas aguas. Se sentía abandonado, no sé cómo se sentía, pero él experimentaba realmente mucho quebranto, mucho dolor. Pero dice que Dios lo sacó de ahí. Y miren lo que él dice en el 18, 21, 23. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad. O sea que el mantenerse firme en lo que el Señor le enseñaba a diario, le ayudó a preservarlo de la maldad que estaba en él. ¿Sabe? Me impactó cuando miraba eso. Porque realmente lo que Dios necesita es que renunciemos a la altivez y nos dejemos formar por Él. Pasó todo un proceso, David. No es fácil lo que pasó. Pero sabe, vio la victoria al final. Él pudo ver y cómo Dios lo escogió para que de su descendencia pudiese venir el Mesías prometido. Y sabe, también miraba cuando él pecó con Betsabé, cuando dice que era el tiempo en que él fuera a la guerra y David decidió quedarse en el palacio. Y él se quedó ahí y dice que vio desde el balcón a Betsabé bañándose, la mandó a traer y él tuvo relaciones con ella queda embarazada y luego ella le dice, estoy embarazada, y David quiere encubrir su pecado y él dice, bueno, voy a mandar a traer a Urías Eteo y de aquí nadie se va a dar cuenta, todo solucionado. Pero Urías Eteo era tan fiel y tan leal que cuando él llegó, dice que
que Urías Eteo dijo, no, ¿cómo me voy a ir yo a mi casa y estar con mi esposa cuando el ejército de Israel está ahí en batalla? Y dice que él se quedó ahí en el palacio, en la entrada del palacio. Y cuando David lo mira, ¿y este qué hace aquí? ¿Por qué no te vas con tu esposa? Y le dice, ¿cómo? Si el ejército de Israel está allá afuera, ¿cómo me voy a ir yo con ella? Y dice que David le dice, ven, lo emborracha. Y dice, bueno, ya borracho se va a ir para su casa. Pero aún borracho se quedó ahí. Y sabe, él no quiso irse a la casa de él. Y entonces David dijo, ok, regrésenlo. Y le mandó una nota ahí al general y le dice, póngalo al frente de la batalla y cuando arrecie la batalla, ustedes retrocedan. O sea que en otras palabras, David lo mandó a matar. Y David siguió, amados, muy tranquilito. Pero Dios que nos ama y sabe, Dios a veces saca a luz nuestro pecado, no porque no te ame, o porque no nos ame, sino por el contrario, porque nos ama, es que lo saca a luz. Y vemos que lleva al profeta Natán y le cuenta la historia y le dice, ¿sabes, David? Habían 2 hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía muchas ovejas y el pobre solo tenía una. Pero ¿sabes qué? Le vino un invitado al rico y en vez de tomar de las ovejas de él, tomó la única del pobre. Y David se enojó y dijo, ese hombre merece morir. Y le dijo Natán, dice Dios que ese hombre eres tú. Yo no sé, amados, pero cuando nosotros le hemos fallado al Señor, lo más triste es lidiar con la condenación y con la culpa. Y se lo digo por experiencia propia. Porque a veces en vez de buscar y rendirnos y humillarnos a sus pies para que Él nos libere, a veces buscamos argumentos y decir, es porque tal vez me han dejado solo. No es porque a mí nadie me hace caso. Y empezamos a justificar el por qué lo hicimos en vez de rendirnos a los pies del Señor y pedirle al Señor que nos libere, que nos sane. Y sabe, David, a mí me impresiona cómo él tenía revelación de la paternidad de Dios y cómo él no se dejó envolver en la culpa y la acusación. Sabe, Dios lanzó un juicio sobre él y yo cuando lo leía esta mañana digo, fue fuerte lo que Dios le dijo, pero no se podía quedar sin castigo. Recuerda que la palabra dice que Dios al hijo que ama lo castiga. Y vemos que el rey David escribió el Salmo 51 cuando pasó eso. Y usted mira al rey David que le dice, yo sé que en pecado me concibió mi madre. Yo sé que hay maldad dentro de mí, pero yo sé que aunque mi pecado fuera rojo como el carmesí, tú lo volverás blanco como la lana. David sabía que la maldad que estaba dentro de él, solo el Señor podía limpiarla y sanarla. Solo Él podía venir y él confiaba en que Él le limpiaría, le restauraría, le salvaría. Eso es impactante, amados. Porque Él permaneció y Él le dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Yo te anhelo a ti, te amo a ti. Tal vez usted en algún momento también, y yo, porque todos creo que nos hemos encontrado en situaciones donde le hemos fallado al Señor. Sabe, hace un tiempo atrás miré un testimonio en Facebook que me impactó de un joven que él era hijo de un pastor, un evangelista, que dicen que era usado con señales, con prodigios, con sanidades. Y dice que un día
había una bruja que había puesto el ojo en él y a través de su hija lo incitó a él y él cayó en pecado con la hija de la bruja. Y dice que desde entonces era tanta la condenación que había en él que él se retiró, nunca más lo volvieron a ver. Y la verdad es que en lo que él se convirtió fue en una persona indigente. No se bañaba, andaba sucio, comía en las calles. Y usted puede decir, ¿cómo puede ser una persona que conocía la palabra? ¿Sabe por qué? Porque necesitamos la revelación de que Él es Padre, que Él es nuestro papá. Y que si nosotros nos equivocamos y volvemos a Él arrepentidos, Él siempre nos va a tomar, Él siempre nos va a limpiar y nos va a poner anillo en nuestro dedo, nos va a restaurar, porque eso es lo que hace el amor de Dios. Él nos sana y nos restaura, Él nos sana y nos restaura. Pero sabe, amados, cuando nosotros le permitimos al enemigo obrar a través de la culpa y la condenación, nos mete en cautiverios, como le pasó a este joven. Pero sabe, Dios tuvo misericordia de él y mandó a un joven del testimonio que le estoy compartiendo, que fue a predicar. Y dice que cuando estaban en una reunión de pastores, a lo mejor alguno de ustedes ya ha escuchado ese testimonio, dice que estaban en una reunión de pastores y a él le habían regalado un anillo muy costoso. Y dice que todo el mundo le decía, mira, ese anillo lo puedes vender y podemos hacer aquí y allá. Y él decía, ese anillo Dios me lo dio a mí, así que yo lo disfruto porque me lo dio a mí. Pero dice que ese día él vio al indigente de lejos y dice que el Espíritu Santo le dijo, el anillo que tienes, vas a llamar al indigente y se lo vas a poner. Y entonces dice que él lo llamó. Y entonces dice que lo que él no entendía era porque cuando el indigente empezó a caminar hacia donde él, la gente se paraba, la gente lloraba. Y él decía, pero ¿quién será este indigente que esta gente está tan emocionada? Y dice que cuando él pasó, él le dio una palabra. Y él, así como al hijo pródigo, el Señor te dice, yo te pongo anillo y yo te quito las vestiduras sucias y este día vuelves a casa. Y sabe, amados, cuando le dijeron a él quién era él y le contaron la historia, él entendió lo que el amor del Padre es capaz de hacer. Sabe, amados, ninguno de nosotros estábamos santos, bonitos cuando Jesús vino. Él vino porque estábamos perdidos, porque estábamos muertos en pecado, en delitos. Cuando Daniel decía esta mañana que tal vez como iglesia a veces nos hemos vuelto juiciosos. A veces puede ser, amados, que hemos dejado que la religiosidad llene nuestro corazón y en vez de atraer a los jóvenes con amor, queremos que a la fuerza, queremos nosotros tomar el lugar del Espíritu Santo. Yo nunca olvido el testimonio que dio Rich Vera cuando él dice que él quería cambiar a sus hermanos a la fuerza. Y dice que ni le paraban coco, pero que un día él le dijo, Espíritu Santo, obra tú en ellos. Y dice que el Señor en un día los salvó a todos. Entonces tal vez nosotros, aún como maestros, a veces en escuela, vemos las actitudes de los jóvenes y bregamos a veces contra ellos. En vez de orar por ellos y pedirle al Espíritu Santo que nos revele cuál es la necesidad que tienen los jóvenes. Porque hay tanta necesidad, hay tanta información afuera, amados. Yo le decía esta mañana al Señor, vuélvenos al amor por la palabra, por tu presencia. Vuélvenos, Señor. ¿Sabes? Si algo yo agradezco a esta casa, es que mamá siempre nos inculcó el amor por la palabra. Siempre todos nosotros teníamos ese amor por buscar, por orar, por estar en su presencia. Pero a veces, amados, entramos en tanto afán, en tantas cosas que descuidamos lo más importante, que es su presencia. Entonces yo creo que el Señor quiere en este tiempo que nuestros corazones se vuelvan a Él. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros estamos llamados a reflejarlo a Él. Que cuando Él nos mire, cuando la gente allá afuera nos mire, diga, estoy viendo a Cristo en ellos. Porque Felipe le dijo a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre.
Y Jesús le dijo: Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Amados, tenemos que volver a la sencillez de su palabra. Tenemos que volver a la sencillez de reconocer que sin Él no somos nada, que le necesitamos. Que necesitamos reconocer que todos, como decía Daniel, pecamos, todos hacemos cosas, a veces se nos salen las costuras. Pero es para otra vez humillarnos y decir: te necesitamos. Así como el rey David le decía: te necesito. Es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Te necesitamos. Necesitamos volver a la compasión y a la misericordia, amados. ¿Sabe? El miércoles fui al Seguro Social porque un tío mío está muy enfermo, y una de las mejores amigas de mis padres también estaba enferma, y le pedí a hermana Marcia: ¿usted me puede acompañar para ir a orar por ellos? Y hermana Marcia me dice: sí. Fuimos a las 3, pero en el seguro la hora de visita es a las 5:30. Y nosotros ahí le pedimos al guardia, y le dice la esposa de mi tío: mire, ella es su hermana, por favor déjela entrar. Y realmente soy su hermana legalmente, aunque él es mi tío, yo soy hermana legalmente porque mi papá lo adoptó a él. Y entonces me dice: ¿usted es su hermana? Sí, le digo: él es Avilés, yo soy Avilés. Y entonces me dice: bueno, vamos a ver, es que a veces dicen: mira, un ratito, solo necesitamos orar por él. Dices que así dicen, y después no. Y entonces hermana Marcia le dice: mire, déjela por lo menos entrar a ella. Y entonces le dice: que se vayan las dos, entren las dos. Y entonces entramos. Mire, amados, cuando íbamos pasando, viendo las habitaciones, que es tan bonita esa área porque realmente que les quedó bonita, todo se mira muy nítido, muy aseado, pero el dolor que se mira ahí adentro es tan fuerte. Ver personas vomitando, ver personas tan delgadas, ver personas que las estaban limpiando porque no pueden hacerlo ellos solos. Y sabe, yo decía: nosotros, la iglesia, hemos sido llamados para llevar salud, para llevar vida, para declarar. Nosotros tenemos el poder. Y mientras en estos días hemos estado leyendo el libro de Marcos, yo veo que las multitudes lo seguían porque en él había sanidad, porque en él había liberación, porque sabían y decían: si por lo menos lo tocamos, vamos a ser sanados. Yo digo, hay tanta necesidad, pero nosotros como iglesia a veces estamos desenfocados. Y sabe, fuimos, oramos por él, por mi tío, y me impactaba porque mientras estábamos orando por él, había un señor que gritaba: ¡cállense! Y otro señor le decía: no, mire que ellas están orando, por eso, que se callen, decía. Y yo meditaba después cuando ya salimos, yo creo que Jesús le hubiera dicho: sal fuera, lo hubiera liberado a ese hombre, porque era un espíritu el que hablaba a través de él. Y sabe, después cuando salimos de la habitación de mi tío, yo quería ver a Lucy. Ella de hecho había llamado a mi hermana a través del Messenger y le dijo: yo los amo tanto que yo quisiera verlos, aunque sea por videollamada, pero la llamamos y no pudimos verla. Entonces fuimos, yo le digo a hermana Marcia, estamos aquí, no puedo dejar de ir a ver a Lucy, pero no sé dónde será la habitación 23. Y hermana Marcia me dice: la habitación 23 está allá. Y le digo que el Señor nos abra camino. Y fuimos, miré a su hija, su yapita, y me dijo, me pusieron, ella estaba en un cuarto aislado, me pusieron ya una bata y un gorro, y pude ir a orar por ella, a bendecirla. Pero hoy Gladys me dijo que acaba de partir con el Señor. Sabe, una mujer dulce, amorosa. Realmente que los recuerdos que tengo de ella son muy lindos y no me cabe la menor duda que está en la presencia del Señor. Amados, y sabe qué importante es
que nosotros volvamos a la esencia de lo que somos como iglesia. Sabe que mientras leía lo del rey David, yo meditaba que el luto puede ser algo que también nos mete en cautiverio. Y a veces cuando perdemos un ser querido, lo que pasamos es tan difícil. ¿Sabe? Cuando murió mi hermano, quiero decirle que ha sido una de las cosas más difíciles que me ha tocado pasar. Y yo recuerdo que había tanta confusión y había tantos sentimientos encontrados en mí. Y, ¿sabe? Un hermano me escribió y ese hermano me dijo algo que me hizo sacudirme. Él me dijo: Pastora Rosy, estamos orando por ustedes, entendemos lo que están pasando, pero el Señor me dice que le diga y que Él quiere guardarla de toda oscuridad. Mire qué mensaje tan raro, ¿verdad? Pero mire, amados, cuando Él me escribió eso y yo lo leí, yo sentí que aquello me sacudió y como que aquello que me estaba envolviendo de pronto como que retrocedió. Y sabe, entendí que el Señor, Él conoce todas las cosas y Él sabe lo que es mejor aún para mi hermano. Él lo amaba aún más de lo que nosotros podíamos amarlo. Y me hizo tener paz y encontrar en Dios, ¿sabe? El refugio. Dios es nuestro refugio. No deje que el luto y la tristeza sea su refugio. Busque a Dios. Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. Él es nuestro sanador. Él es el que puede aún confortar y quitar ese dolor de nosotros. Solo Él lo puede hacer. Solo Él lo puede hacer. Porque es un momento difícil y a veces nuestra alma se llena de tantas cosas. Pero qué lindo cuando el Señor puede venir y decirnos: yo estoy aquí. Yo tengo control. Yo te amo. Encuentra mi amor y mi reposo y mi paz. Solo en el Señor lo podemos encontrar. Solo en Él. Hay cosas, amados, a las que nos hemos aferrado que es necesario soltarlas. No podemos seguir con el pasado. Mire, con lo que me hicieron hace 20 años. Y lo digo por experiencia propia, porque a veces vienen recuerdos y uno dice: ay, eso pasó hace... Amado, sacúdase, dígale: Señor, te entrego esto, pero quiero en ti la sanidad y la liberación que solo tú puedes darme. Amados, qué hermoso es. Y yo le decía hoy a Jesús, hoy lo miré tan clarito cuando estaba orando en la casa. Yo le decía al Señor: quiero tu yugo, Señor. Quiero ser enseñada por ti, Señor. No solo leer la palabra, amados, porque a veces la leemos pero pasamos encima de ella. Yo le decía al Señor: quiero que tu palabra me limpie. Quiero que tu palabra me restaure. Quiero renunciar a toda altivez, a todo aquello que ha impedido, amados, porque Dios quiere hacer su obra en nosotros. Pero la palabra dice que Dios no puede con los soberbios y con los altivos. Dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, el camino que tenemos, amados, es la humillación. Aún Jesús, cuando Él fue al Getsemaní y llegaba la hora para que Él ya fuera a la cruz, vemos que Jesús dijo: angustiada está mi alma hasta la muerte. Y le dice al Padre: Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Pero Él entendió que era mejor la voluntad del Padre, porque produciría. Jesús nos dio ahí a todos nosotros. Amados, hay momentos difíciles que a veces uno nos dice: uy, yo no quisiera pasar por eso otra vez. Pero sabes, en esos tiempos Dios nos purifica y Dios forma en nosotros su carácter, su naturaleza. Saca cosas de nosotros que estaban ahí, que necesitaban ser limpiadas. Entonces, es como cuando uno tiene una herida infectada, ¿verdad? Y vienen las enfermeras. Yo recuerdo que una vez Pastora Abby compartía que ella creo que tenía, no sé si una quemada o una herida, y llamaron a la hermana Emilia
Lidia Sabión, y dice que ella le dijo, bueno, pastora, lo siento, pero aquí tenemos que limpiar para quitarle la costra y todo lo que está infectando esta herida. Y cuando uno dice eso, uno dice, no, eso es muy doloroso. Pero por doloroso que sea, amados, es necesario permitirle a Él limpiarnos y sanarnos, porque va a traer sanidad. Y sabe, después Él pone de su aceite y de su vino para sanarnos. Este es un tiempo nuevo, donde Dios quiere enseñarnos, donde Dios quiere que tomemos el yugo. Sabe, a mí me impacta David, porque David no hacía nada si no le consultaba al Señor. Él decía, subiré y tomaré esta ciudad. Y el Señor le decía, sube porque yo voy contigo. Y David lo hacía. Pero a veces Dios le decía, no vas a ir. Yo haré la obra. Y tal vez Dios hacía que de manera sobrenatural el ejército se confundiera y el enemigo era vencido entre ellos mismos. Pero David siempre buscaba la presencia del Señor. ¿Sabe, amados? El Señor Jesús dijo, yo me voy a ir, pero yo voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Él los va a conducir a toda verdad. Él va a enseñarles aún aquellas cosas que yo les he enseñado, que ustedes ahorita no las han podido sobrellevar. Él les va a enseñar. Entonces, yo le decía esta mañana al Señor, yo quiero ese yugo, porque Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y yo le preguntaba al Señor, ¿cuál es ese yugo? Y el Señor me decía, mi enseñanza, el que se sienten y aprendan conmigo, el que aprendan a hacer las cosas como yo las hago. Y sabe, amado, por eso el apóstol Pablo decía, lo tengo todo por basura, con tal de ganar el conocimiento de Él, porque el apóstol Pablo vio que no hay nada mejor que su enseñanza, que no hay nada mejor que sentarnos a sus pies y dejarnos enseñar por Él. Lo importante, amados, que es que renunciemos a la altivez y al orgullo. Y a lo mejor eso no solo es de hoy, sino de todos los días. Porque a veces el enemigo trata de volver a poner orgullo en nosotros y tenemos que aprender a reconocerlo para ser libre de ello. ¿Sabe? El orgullo impide que Dios obre. El orgullo impide que haya unidad en la iglesia. El orgullo trunca las relaciones, aún a veces en nuestra propia casa. Impide que Dios pueda moverse con libertad. Así que yo quiero declarar esta mañana, amados, que somos limpiados, que renunciamos voluntariamente a todo orgullo y que le permitimos al Señor hacer su obra de limpieza, de restauración, de sanidad. Porque Él vino para sacarnos de todo cautiverio. Vino para sacarnos de todo luto, de toda tristeza, de toda amargura. No tenemos que seguir en amargura, sino permitirle a Él obrar en nosotros y darnos su paz y su amor. Así que yo esta mañana les bendigo con todo mi corazón, Pastor Remo. Gloria a Dios.